vamos a hablar de aparato reproductor masculino. En este caso vamos a hablar de los testículos. Sabemos que el izquierdo está ligeramente más por debajo, más descendido que el derecho. El izquierdo va a drenar a la vena renal izquierda y el derecho a la vena cava inferior. Tienen entre 3 y 5 centímetros de longitud y 2,5, entre 2 y 5, perdón, de ancho. En cuanto a los métodos de estudio, la ecografía con transductor de alta resolución, pero a menor penetración, va a ser de elección. Alta resolución quiere decir que tiene más de 7,5 MHz, o sea que se va a ver en alta resolución y no tiene mucha penetración en los tejidos, por eso es que este tipo de transductores se utiliza, que son los lineales y los endocavitarios, se utiliza para tejidos superficiales. En el Doppler color lo vamos a utilizar para la detección, caracterización y estadificación focal de cualquier masa tumoral, y la tomografía para estadificar a distancia con contraste endovenoso, tanto de abdomen como de pelvis, resonancia magnética y el centellograma óseo para ver metástasis. Bueno, en cuanto a la indicación de la ecografía, lo hacemos para la detección y caracterización de masas escrotales, detección de tumor oculto que no es palpable, que puede aparecer, por ejemplo, ante otros hallazgos neoplásicos en tomografía, seguimiento de neoplasias testiculares previas, escroto agudo, varicocele, entre otras. Y en cuanto a la ecografía normal, vamos a tener que determinar ecogenicidad homogénea. La túnica vaginal es anecoica. La túnica albuginea se ve como una fina línea hiperecogénica, que ahora lo vamos a ver en imágenes, que lo va a rodear. Y el epididimo es una estructura alargada con cabeza, cuerpo y cola. En ecografía normal, lo que se puede ver más que nada es la zona de la cabeza del epididimo. Después tenemos, bueno, acá las imágenes, una vista longitudinal y una vista transversal. En la vista transversal nos vamos a dar cuenta que vamos a ver el cuerpo del epididimo o la cabeza, y en la longitudinal no. En la longitudinal lo que vamos a ver, por ejemplo acá que señala, es el mediastino testicular, que se ve como una línea hiperecogénica que va a atravesar el testículo. Bueno, vemos todo el parénquima testicular, como habíamos dicho, de ecogenicidad homogénea. Bueno, acá también vemos el mediastino testicular, el cuerpo del epididimo, la pared escrotal, la túnica albuginea, que se ve hiperecogénica, una fina línea hiperecogénica que lo rodea. Y bueno, después en el Doppler color tenemos que, bueno, las flechas me van a marcar el flujo de las arterias capsulares y tiene un flujo de baja resistencia. Eh, Luego tenemos que, en cuanto a los tumores, las masas extratesticulares generalmente son benignas en su mayoría y las intratesticulares son malignas. Entonces sospechamos ante un paciente con masa unilateral, indolora, y o con agrandamiento testicular es neoplasia hasta que se demuestre lo contrario y suele darse en jóvenes de entre 15 y 35 años. Dentro de los tumores tenemos los seminomatosos, los no seminomatosos, y tenemos que los seminomatosos es el más frecuente que se da, es el menos agresivo, es frecuente en testículos criptorquídeos, o sea, no descendidos, y generalmente al momento del diagnóstico va a estar confinado a el testículo. Las metástasis son más frecuentemente a ganglios retroperitoneales y en la ecografía lo que vamos a ver es un nódulo hipoecogénico, homogéneo, de bordes suaves, y en el Doppler tiene una vascularización alta. Después los no seminomatosos son los menos frecuentes, pero son más agresivos. Generalmente en el momento del diagnóstico ya están bastante avanzados, o sea, exceden los límites testiculares, y las metástasis son más frecuentemente a distancia, a pulmón e hígado.
En la ecografía vamos a ver que son, o sea, son heterogéneos, no son para nada homogéneos porque están compuestos por formaciones quísticas, necrosis, hemorragias, microcalcificaciones, los límites son imprecisos. Y bueno, también pueden acompañarse, por ejemplo, esta colección anecoica es una hidrocele. En el Doppler tenemos una mayor vascularización mayor que los seminomatosos. Bueno, después tenemos otro hallazgo que, como habíamos hablado, el tumor primario oculto. Se van a encontrar metástasis, por ejemplo, ante un estudio donde se encuentran metástasis retroperitoneales, mediastinales, supraclaviculares o pulmonares. El examen físico te da normal, pero la ecografía va a detectar neoplasias testiculares no palpables. O sea, no palpamos nada, pero hacemos tomografía y se ve. Las microcalcificaciones es algo muy infrecuente, pero hay que tenerlas en cuenta y estudiarlas, porque pueden darse dentro de los túbulos seminíferos y tanto en testículos normales como criptorquidios, o sea, no descendidos. Y hay una alta correlación con neoplasia, o sea que se tiene que hacer un control ecográfico con intervalos de 6 meses. Acá se pueden ver, eh, por ejemplo, las microlitiasis. Acá hay un lito con un cono de sombra. Y después tenemos patología extraescrotal, que son acumulaciones líquidas o semilíquidas entre la capa parietal y visceral de la túnica vaginal. Tenemos que, según la acumulación, van a ser, según su composición, hidrocele, que es un líquido ceroso, que se da por trauma, cirugía, diabetes, torsión, neoplasias. Por eso lo habíamos visto en la neoplasia anterior, o sea, los no seminomatosos pueden tener como complicación una hidrocele. ¿Cómo lo vamos a ver en la ecografía? Como colecciones anecoicas. La piocele es pus y se debe a una diseminación de una infección como una eh, orquioepididimitis, por ejemplo, y lo vamos a ver como colecciones que son heterogéneas, que tienen zonas hipocogénicas, hiperecogénicas. La hematocele es la colección de sangre que se da por trauma y cirugía principalmente, y se ven en fase aguda hiperecogénicas que luego se van haciendo como una formación quística en fases más crónicas. Después tenemos la varicocele, que es el engrosamiento de las venas escrotales del plexo pampiriforme por éstasis venosa, que tiene como consecuencia la infertilidad. En el ecodoppler color vamos a ver estructuras que son tubulares y tortuosas, agrandadas de tamaño, tanto en reposo y aumentan con la maniobra de Valsalva. Algo frecuente en la práctica clínica es el escroto agudo, que es un cuadro agudo clínico caracterizado por la aparición del dolor de característica aguda, acompañado de tumefacción y signos inflamatorios, que tiene principalmente de etiología vascular e infecciosa, pero también puede deberse a traumas, gangrena de Fournier, eh, y dentro de las vasculares tenemos la más frecuente, la torsión testicular, y de las infecciosas, la orquioepididimitis. En la torsión testicular y la orquioepididimitis se acompañan de un testículo aumentado de tamaño. La torsión testicular tiene un dolor muy intenso de comienzo abrupto, que tanto por el dolor puede acompañarse de hipertensión arterial, vómitos. En cambio, la orquioepididimitis tiene un dolor de comienzo insidioso y fiebre, disuria y piuria. En la clínica, la torsión testicular, vamos a tener el signo de Gubernur, que es el testículo ascendido y horizontalizado, y el signo de PREN negativo, o sea que no alivia el dolor al levantar el testículo.